¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Un verdadero privilegio volver a compartir con ustedes esta semana en una nueva edición de A Paso Firme, aquí por la Red Chaqueña de Comunicaciones. Esta noche tenemos como invitado especial al ingeniero agrónomo Uwe Hütter. Él trabaja en el Servicio Agropecuario de la colonia Neuland. ¿Cómo está, ingeniero? Un gusto saludarle. Muy buenas noches, un gusto, Arnaldo, y un gusto también al programa de poder estar compartiendo con ustedes estos momentos. Tu apellido habla de origen alemán, pero no tanto de por acá. ¿De dónde sos? Yo sí, somos de descendientes alemanes, pero soy de la colonia Bellavista, Itapúa. Ajá. Entonces, hace ya prácticamente un año y medio que estoy acá trabajando en el Chaco. Como ingeniero agrónomo en esa Sí. especialidad. Soy ingeniero agrónomo y ya poquito más de 25 años en el servicio a los productores, y entonces venir también a experimentar un poco los trabajos en el Chaco. Son muy diferentes las cuestiones, Chaco o región oriental, muy diferentes. Muy diferentes. Yo normalmente le digo a amigos y colegas que vienen, siempre digo, cuando pasan el puente, por favor, sáquese el chip y póngase un chip nuevo, porque esto no es lo mismo. Estamos totalmente... obviamente algunos pensamientos y criterios uno trae y que puede aplicar. Eso es, principios se puede manejar, pero las técnicas que se utiliza acá es bastante diferente por todas las condiciones que tiene en particular el Chaco. ¿Pero te gusta el Chaco? Me gusta. ¿Te gusta. encanta? Sí, ya estuvimos nosotros en una ocasión como 5 años atrás, estábamos trabajando como 9, 10 meses. Y cuando tuvimos la oportunidad de poder volver, entonces con mi ganas volvimos a Neuland. No lo dudaste y volviste de vuelta. Sí. Bueno, en instantes vamos a entrar en profundidad en los temas. Hoy queremos hablar un poco de cómo aplicamos la armonía del ecosistema en la producción, tanto agrícola como ganadera, que es un poco un tema pendiente, una asignatura pendiente aquí. Ya volvemos. Estamos de regreso hoy con la visita al ingeniero agrónomo Uwe Hütter del Servicio Agropecuario de la colonia Neuland. Hay un staff importante ahí trabajando en todo lo que es el servicio agropecuario en las 3 colonias, pero en este caso te toca Neuland. Sí, a mí me corresponde trabajar en Neuland. Lo bueno de todo esto fue el acompañamiento de los otros técnicos de las otras cooperativas, sea la de Loma Plata como sea la de Fernheim. Ellos siempre me apoyaban mucho porque obviamente uno viene con un criterio bastante diferente, y ya el técnico que anteriormente estaba en Neuland también me había orientado, ayudado, pero en esta ocasión cuando vine ahora estoy solo trabajando, y entonces como en la parte agrícola, obviamente en la parte ganadera tienen muchos veterinarios trabajando y técnicos, entonces les resulta un poco más fácil. Ahora, gran parte de lo que tiene de buen nombre el Chaco Central paraguayo viene de la producción. O sea, el Chaco Central es conocido como una zona de altísima producción, tanto agrícola, ganadera, principalmente ganadera y láctea. Y por eso es importante encontrar el equilibrio, estar en armonía con el ecosistema. Entonces, quiero que nos expliques un poco cuál es tu preocupación y tu énfasis principal en este trabajo que tiene que ver con este concepto. Sí, el principal concepto a veces lo crea el hombre y las personas no involucradas tanto en los trabajos del campo. Se imaginan muchas cosas. Y creen que uno al implementar cultivos como se está implementando un cultivo nuevo, ya no es nuevo, son 7, 8 años que están haciendo soja en el Chaco. Entonces la gente viene con o tienen ese concepto de que venimos a destruir el medio ambiente, venimos con topadoras echando los montes y todas las cosas. Y yo le explico a mucha gente, nuestra función no es echar ni un monte, ni un árbol si es posible. Más bien es utilizar esos campos en donde se tienen más de 20 años implantaciones de pastura, venir a hacer un movimiento, cambiar un poquito de las pasturas, pasar a hacer la parte agrícola para
que haya un reciclaje de nutrientes mismo, hablando técnicamente ya, y también un control de plagas y control de malezas sin incurrir a muchas inversiones, porque así es muy difícil, teniendo solamente la pastura. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado están los usos de los agroquímicos, en los cuales nosotros nos enfocamos mucho de tener mucho cuidado y usarlos correctamente. Tampoco no es usar productos a diestra y siniestra sin tener un concepto bien claro de que nosotros tenemos que cuidar. Y acá el Chaco tiene la particularidad de tener muchas abejas y siempre recalcamos a la gente, nosotros necesitamos de esos animalitos. Son muy importantes, sea para soja, sea para maíz, sea para cualquier cultivo del chía. El chía, cuando uno entra, es un zumbido, es toda una orquesta dentro del cultivo de chía y en sésamo también. Entonces, esas son las satisfacciones que tenemos nosotros como técnicos de poder trabajar en el campo. Y por otro lado está también, a pesar de todo eso, debe ser rentable. Nosotros aquí, bien es sabido, no tenemos grandes problemas con la erosión hídrica, pero sí con la erosión eólica. Entonces ahí venimos otra vez armando coberturas, protegiendo al suelo. Bueno, y eso tratamos de armonizar para que no tengamos nosotros un desequilibrio muy fuerte. De repente puede ser que en cierta medida cualquier ambientalista va a encontrar algún desequilibrio, porque todos los animales son necesarios, todos son importantes, pero algunos son plagas. Claro. Entonces a veces hay que combatir. Se habla mucho últimamente aquí en el tema de la pastura del Gatton Panic, los problemas que tiene hoy en día, tanto con hormiga como con ¿cómo se llama? La cigarrita. La cigarrita. Sí. Le llaman cigarrita y en Argentina lo llaman salivazo. Y también hacia América Central le llaman también salivazo. Estos son plagas cíclicas. Vienen por temporada, por época. Ya hubieron acá, después pasaron 3, 4 años desapercibidos. Prácticamente siempre hay, pero no en una forma tan intensa como hay ahora. Se percibe. Y muchas personas buscan a ver si se usó algún producto en demasía, si hubo algún producto que se estaba utilizando últimamente que ha permitido eso. Y si miramos en el historial, el producto que se utiliza para el control de las hormigas es el mismo que se está usando ahora. Eso obviamente se debe ir cambiando y buscando otro producto, pero mientras por el cuando no tenemos una mejor alternativa aún, ¿verdad? Pero también depende mucho del manejo de la pastura. Entonces estamos inculcando a los productores también, ganaderos, de usar una forma más racional. Cuando hablamos de aplicaciones de fipronil, mucha gente se hace la imagen o crea la imagen de que todo es con aplicaciones aéreas o con máquinas pulverizadores, pero le quiero decir también que estamos haciendo otra metodología que es el maíz molinado. Lo mezclamos con producto y lo tiramos. Entonces, obviamente seguimos poniendo fipronil, pero ya no en una forma aérea donde va contaminando todo el área, sino que va más dirigido ya al suelo y más para tratar de disminuir el ataque de las hormigas. Entonces, como que no va por las flores, ni por los árboles, ni por la deriva por viento, entonces el efecto es mucho mayor. O sea, el daño que podría causarse, ¿verdad?, entre a las abejas y eso es mucho menor. Bueno, y así hay varias formas, maneras que estamos tratando de hacer agricultura, ¿verdad? Siempre cuando hay casi así un monocultivo suceden estas cosas. Con el algodón, cuánta lucha se tuvo también con diferentes plagas, ¿te acordás? Sí. En la soja también, en la región oriental, el tema de la roya y otros son temas recurrentes que hacen que cuando hay un tipo monocultivo y solo dependemos de un rubro, es un peligro. Y eso está pasando justamente con el tema del Gatton Panic. El Gatton Panic es un monocultivo. Sí. ¿Así? Quiera o no quiera, es un monocultivo. Pero no, por eso creemos que nosotros que hacer algunos tratamientos, no es necesario que la gente ponga todo, piense que se va a poner soja. Al contrario, estamos haciendo maíz, estamos haciendo sorgo, grano húmedo, ensilajes. ¿Y qué hacemos con eso? Convertimos el maíz y el sorgo que tenemos en nuestro campo, que tienen normalmente en el mercado, están cotizados muy bajo el maíz y el sorgo. Entonces,
convertimos ese grano que tenemos en el campo, lo convertimos en carne. En carne. ¿Sí? Entonces, eso es una técnica muy interesante, nos parece muy aceptable, y en muchos productores es aceptable. Obviamente siempre hay personas que esperan un poquito ver cómo van los resultados, qué resultados se tiene para después seguir adaptando técnicas. Eso también siempre explico a los productores. No podemos estar copiando. Nosotros tenemos que adaptar técnicas, buscar una metodología que se adecue a nuestra situación, a nuestro suelo, a nuestro clima, a nuestra manera de trabajar, con nuestro equipo que tenemos. No es necesario siempre querer copiar de los otros. Es importante, obviamente, interiorizarse un poco cómo hacen la otra gente, copiar un poquitito así qué es lo que están haciendo, pero vos tenés que adaptar las tecnologías. Si no, no sirve. Es muy difícil. Bueno, cuando hablas de cuidar el suelo, cobertura, escuché que también trabajaste mucho en lo que es siembra directa acá en el Chaco paraguayo. En Paraguay ya es conocido, creo que fue uno de los pioneros a nivel mundial en la región oriental en el tema siembra directa. Sí, tuve el privilegio cuando empecé a trabajar, cuando me recibí en el 90, tuve el privilegio de trabajar en la cooperativa Colonias Unidas y ahí se trabaja fuertemente cuando nuestro departamento se llamaba Recursos Naturales. Sí. Y ya empezamos a trabajar con el sistema de siembra directa. Y ahí con el acompañamiento del ministerio, a través con la GTZ y eso, seguían permitiendo desarrollar esa técnica de cultivo. Nos permitió también viajar mucho al exterior, a Brasil principalmente, Argentina un poquito, porque Argentina estaba en eso entonces con muy poca área de siembra directa. Pero eso permitió adquirir ciertas experiencias con productores, porque esas experiencias se desarrollan con productores. Las experiencias no son tanto de laboratorio, sino son más con productores en hacer modificaciones de máquinas, buscar la rotación de cultivo para que haya un reciclaje de nutrientes, una buena cobertura para proteger el suelo. Bueno, y todo viniendo con todos esos pensamientos, esos criterios, vinimos al Chaco. El Chaco ya estaban la gente haciendo, no es que yo no lo traje acá al Chaco, ¿verdad? Solamente tuve el privilegio de organizar un grupo acá en Neuland, pero que ya venían haciendo a su manera y lo estaban haciendo bien. Hacemos una pequeña pausa ahí. Claro. ¿Te parece? Y luego Excelente. Profundizamos eso, porque me parece demasiado importante, porque aquí el periodo de producción agrícola tiene un tiempo limitado por el clima, mucho más limitado que en la región oriental, por eso es demasiado importante. Ya volvemos. Mientras en la región oriental se habla de 4 cultivos en 2 años o inclusive en algunas partes 5, acá en el Chaco paraguayo, desde donde estamos haciendo el programa, estamos hablando de un cultivo por año. ¿Y qué se hace el resto del tiempo? Por eso es importante este tema del suelo, de la siembra directa. Tiene que haber cobertura por la cuestión de la erosión eólica, etcétera, etcétera. ¿Cómo se maneja esa dinámica? Saber lo que necesitamos es una cosa y aplicarlo es otro punto. Como lo decía un productor de mayor edad, anteriormente vinieron profesionales, decían que en el invierno no hay que dejar cultivo, ninguno, ni maleza, nada, que se debe eliminar todo, y lo pasaban con la rastra y lo eliminaban todo, creyendo que estaban haciendo bien, causaban peor. Daño. Y ahora vienen otras personas, pues se refería a mí, que decía, quitas un cultivo, pones otro cultivo. Y me dice, John, es difícil encontrar a veces el punto medio. Pero esto se evoluciona lentamente. Uno tiene que tener paciencia, tiene que estar enseñando y demostrando. Solamente con palabras no vamos mucho. Pero eso es muy cierto. Acá cuando se hace un cultivo, ese cultivo se lo tiene que hacer bien. ¿Verdad? Y los principios que se manejan con el manejo del agua, bien lo ha dicho, las lluvias no son muchas, hay un momento, una época de lluvia. Ahora, por decir, tengo la información de que en Itapúa posiblemente lo que es de zafra, no sé si está por el 90% ya cosechado.
tal vez exagero un poco pero hay áreas ya, lugares ya que cosechaban el 100%, pero en línea general Itapúa estará por el 90%. Ya cosechado y nosotros recién estamos sembrando. O sea, acabamos de sembrar, ¿verdad? Sí, terminando de sembrar, los cultivos están en desarrollo, algunos están con floración. La siembra directa se viene desarrollando ya acá en el Chaco 7 años. ¿Sí? Entonces, lo que a todos les cuesta es formar la masa de cobertura del suelo por la temperatura y la degradación de la masa. Entonces, se tiene que buscar, hay que seguir insistiendo y hay que seguir haciendo. Ahora, a un buen tiempo se estaba trabajando mucho sobre los suelos arenosos porque eso siempre se venían cultivando, sea el maní o sea el sésamo. Sí. Bueno, ahora desde que se pasó de este suelo arenoso hacia el suelo pesado, no digo el suelo bien pesado del Palo Santo, pero sino, digamos, hay un punto intermedio que no es tan arenoso ni tan pesado. Sobre esos suelos sí se puede construir o formar una mejor cobertura, una masa que te proteja el suelo al menos por un tiempo. Pero nos dimos cuenta que nos faltan algunos rubros, unos cultivos que pueden tolerar años así como ahora, que llueve bien, en el suelo hay bastante agua. Entonces nosotros podemos hacerlo con el Sudán negro. Hay una Brachiaria rusicensis que se adapta muy bien para hacerlo en cultivo de invierno. Después viene la seca y bueno, como decimos, está ahí. Al menos tenemos una planta seca ahí, evitando que haya una erosión. Yo a muchos productores les sugiero que una vez cosecharon maní o cosecharon cualquiera de sus cultivos, ponga cualquier sorgo común que no tenga costo, para que no signifique un alto costo al productor, o el Sudán negro, para que crezca y tenga una cobertura al menos así en planta. Y vemos ahí después en septiembre, octubre si formamos alguna cobertura nuevamente, ¿verdad? Ahora, esas coberturas que ustedes sugieren como la de sorgo o de otras gramíneas principalmente, ¿verdad? ¿Esas devuelven nutrientes al suelo o extraen otras? ¿Cómo es la dinámica? Normalmente liberan otras. Liberan otras. El maíz tiene sus necesidades, el sorgo tiene sus necesidades, son muy parecidos, prácticamente lo mismo, por eso siempre es bueno la alternancia con una leguminosa, ¿verdad? Porque la leguminosa además es una fijadora de nitrógeno, entonces nos permite eso. De repente tenemos el chía también, que no es es una oleaginosa. El chía podemos usarlo, o el sésamo mismo, se hace sésamo a máquinas también. Entonces, estos son los que se prestan ahora por el momento, ¿verdad? Hay algunos que hacen pruebas con trigo, hacen pruebas con avenas. Digo pruebas, ¿verdad? Porque no hay grandes evoluciones, tampoco no hay grandes resultados, en mi criterio. Pero sí, no importa tanto cuánta masa queda, sino lo que importa es que se haya formado algo y no se deje al suelo pelado, ¿verdad? Porque si lo dejamos muy pelado, al menos en una experiencia que tuvimos con el Sudán negro, nos permitió ver que en esas parcelas prácticamente no tuvimos pelea con las malezas, ¿sí? Porque ya hay unas malezas que son más difíciles de controlar y en esas no las tuvimos. Entonces, y el costo para controlar el Sudán no es un costo alto. Y ahí vamos otra vez buscando siempre también de usar pocos productos químicos para poder tener un buen manejo, ¿verdad? Ahora, el suelo chaqueño, ¿cuántos tipos de suelo ustedes, cómo clasifican los agrónomos? Bueno, los que son especialistas tienen otra forma de clasificar, ¿verdad? Nosotros, particularmente más con otros técnicos, los clasifican principalmente en tres partes, digamos así. Arenoso, el intermedio y el más boscoso. El boscoso, el pesado, ¿verdad? Muchos hablan de arcilloso. La verdad que me ha tocado a mí hacer muestras de suelo y encontramos partes donde tenemos dividido en tres: 33% de arena, 33% de arcilla y 33% de limo. O sea, son suelos muy... Ese sería un suelo de transición donde tenés las tres variantes juntas. Sí, tenés las tres variantes juntas que son un poco difíciles de manejar si no tenés cobertura. Porque en el momento que haya una deficiencia de agua, estos son muy duros,
y resecan y se quebran. O sea, es un suelo muy duro. Entonces, ahí sí se debe tener una muy buena cobertura. Ahora, el suelo arenoso es ideal para qué tipo de cultivo, el maní, El maní y el sésamo. esos dos cultivos. Esos dos lo que más... ahora, los otros necesitan... eso justamente en las pasadas estuvimos hablando con los productores también. Dice, ¿qué es lo que cambió tanto que antes no se podía hacer maíz en el Chaco? Sí, Y ahora sí. hablamos de 7.000 kilos, de 5.500 kilos, igual que en el lado oriental. Y podemos mejorar. Entonces, ¿cuál es el punto? Que anteriormente las tierras que más fácil fueron para liberar, para hacer agricultura, fueron los suelos arenosos. Y como los suelos arenosos, su contextura es diferente que un suelo medio, entonces eso es una de las explicaciones, que nos movimos de un suelo arenoso, la agricultura se va trasladando hacia un suelo medio. Ahora, ¿qué hacemos con el suelo arenoso? Bueno, ok, sigamos haciendo maní, sigamos haciendo sésamo. Pero en rotación, porque es el mismo periodo del año. Sí, porque si no haces rotación tenés problemas tremendas con enfermedades, no tanto de la problemática de reciclaje de nutrientes. Ahora, siempre y me gustaría aprovechar en este momento, que es una preocupación, y le digo a todos los productores, el suelo chaqueño, por más bueno y fuerte que sea, no es una fuente inagotable. Tiene su límite. Si le extraemos, le extraemos. Si le vamos extrayendo y no le reponemos en nada, va a llegar a un punto que va a ser, ahí podemos hablar de desierto, porque bueno, en eso podemos convertirlo. Y por eso la cobertura boscosa, la cobertura, digamos, con gramíneas y otro, es una forma de devolverle vida en el periodo que no estamos en siembra para la renta. Claro, y eso es justamente cuando hablamos nosotros de hacer la rotación con la pastura. Si yo entro por 4 años, hago agrícola, le mando una pastura y le dejo por 4 o 5 años, no sé. Para que sea para ganadería. Para que sea para ganadería. Y ahí hemos tenido la experiencia de un mejoramiento muy bueno en la pastura, en el gato mismo. Una persona que lo estaba haciendo para hacer los fardos y le dio un descanso de creo que 1 o 2 años y casi volvió a tener un suelo prácticamente renovado. Pero es bueno tener en cuenta siempre ese factor de reciclaje de nutrientes, ¿verdad? Algo que uno debe entender. Porque a veces decimos, saca un cultivo, pone otro cultivo. No esperes que tu suelo entre en descanso. Es muy fácil, es solamente observar tu entorno. Si yo me pongo en un momento de observar el bosque que tenemos ahí, hay árboles que se pudren, que se caen, que mueren, sea por viento, sea por efecto natural, sea por una plaga, muere, otro nace, otro crece y es el suelo más fértil. Sí. ¿Por qué? Porque hay una actividad constante de movimiento de nutrientes. Otro factor que yo le hago mencionar siempre y le hago recordar que además de, si tenemos una buena cobertura, tenemos una menos pérdida de humedad, además de todo eso tenemos una actividad microbiológica en el suelo también tremenda, muy que buena. No es visible a simple ojo. Hacemos una brevísima pausa, continuamos, muy importante e interesante porque estamos aprendiendo muchas cosas sobre el manejo del suelo acá en el Chaco. Aquí estamos de regreso esta noche hablando con el ingeniero agrónomo Uwe Hütter del Servicio Agropecuario de la colonia Neuland. Estamos hablando de los diferentes tipos de suelos, el manejo, el tema de la cobertura. Ahora, el suelo arenoso, que es muy amigo del maní, del sésamo, de la producción, que de hecho hace décadas y décadas, por lo menos el maní, después vino el sésamo, con un excelente logro y se mantiene. Ahora, ¿qué tipo de plantación puedo hacer para que no descanse durante el tiempo del invierno? Y es un poco difícil con el suelo. La arena es... La arena, cualquiera crece ahí. Sí. También se podría agregarle junto el cultivo de sorgo, ¿verdad? Pero ya en una época también de producción. Lo que puede pasar en eso es cuando nosotros cosechamos el sorgo,
Entonces, al menos los rastrojos que quedan, las coberturas quedan ahí, no incorporarla, dejarla así. Obviamente, cuando viene el poderoso viento norte, es difícil, porque te llevan todas los rastrojos te llevan al bosque. Pero son cosas particulares que tenemos acá y tenemos que saber lidiar con eso. Claro. Y ver cómo, pero estando las ramas todavía, o las plantas, no las ramas, sino las plantas resecadas, también te sirve de protección, y las raíces en sí, siempre es mejor que labrarla. Eso es de todo punto de vista. Ahora, también estamos viendo hacer pastura de repente también sobre esos suelos y buscar ¿Sobre los suelos arenosos? Sobre los suelos arenosos, buscar el pasto. ¿Qué tipo de pastura? ¿El gato pani? No es el braco, pero sí algunas aruanas, ya se está haciendo, aruana, urocloa de repente. ¿Y esa pastura es para poner ganado en pie o para hacer fardos, para hacer...? No, permite hacer ganado en pie. Permite. Estamos buscando más variedades, estamos haciendo las pruebas. Tenemos 10 materiales plantados, inclusive estamos probando un poquito la alfalfa también, qué bueno. En diferentes tipos de suelo y un poco diferente época de siembra. Época de siembra no pudimos hacer este año muchas variantes porque empezamos recién estos fines de febrero a plantarlos y en marzo. ¿Por qué? Porque en octubre no tuvimos lluvia. Sí. Entonces no queríamos arriesgar la poca semilla que teníamos para el ensayo. Pero la ventaja es que si hacemos alfalfa en este momento, al menos estamos seguros de que va a enraizar bien, porque es una época donde él enraiza muy bien. Pero sí, volviendo a tu pregunta anterior, hacer cobertura sobre los suelos arenosos es muy difícil. Ahora, los suelos intermedios, ¿cuál es la plantación que más se utiliza para los suelos intermedios? Nosotros en lo que está ahí estamos destinando la soja, los sorgos, el maíz, el chía, a ellos lo vamos apuntando hacia esos tipos de suelos. Están dando muy buenos resultados. Hasta el momento creemos nosotros que lo hicieron los productores con su experiencia también desarrollando eso. Y como siempre digo, nosotros acompañamos al productor, no somos los que traemos solamente tratamos de complementar lo que es el ambiente, la situación que está, y el productor es parte del ambiente en el cual uno está trabajando. Pero el productor muchas veces tiene ese instinto, ese olfato de cómo hacerlo porque convive prácticamente con la naturaleza, va experimentando año a año, va probando, digamos, diferentes modalidades y le va a ir encontrando el punto. Sí, hay muchos productores que son desafiadores, digamos así, más atrevidos. Salen de la rutina. Salen de la rutina, son creativos. Normalmente también tienen a veces más pérdidas también por eso. Claro, y hay otros, arriesgan. Arriesgan mucho porque creen que un sistema, los primeros productores que estaban haciendo siembra directa tuvieron bastantes pérdidas porque estaban trabajando sobre suelos arenosos, queriendo armar cobertura de esos suelos, invirtiendo en fertilizantes en suelos arenosos. Y como me dijo una vez un productor, estoy cansado de invertir en cobertura. Sí. Entonces, buscando esos suelos intermedios, no tiene ese desgaste y permite hacer un manejo, permite tener cobertura. Este año también fue un poquito difícil. Hablo de este año, hablando siempre, tratando de empezar un año agrícola. Sí. Acá el año agrícola es un poquito diferente que el que venimos manejando rutinariamente porque hacemos siempre un corte en mayo. Sí. Pero en este caso, el corte acá es en julio, posiblemente. Pero en octubre, noviembre, normalmente venían algunas lluvias, ya se armaba un cultivo para crear cobertura. Y este año en muy pocos lugares fue posible hacer eso, debido a que se atrasaba un poquito la lluvia. Entonces, bueno, eso es un limitante, ¿verdad? ¿Y el suelo boscoso, el suelo más duro, sirve para la agricultura? Se hizo justamente cuando estábamos haciendo los análisis de ahí, pero sí es necesario tener una buena cobertura. Ajá. Eso es un problema. El problema normalmente radica cuando el productor no tiene un plan de lo que va a hacer durante el año. ¿Por qué digo así? No es para
para nada, sino a veces el vecino le dice, bueno, yo voy a estar haciendo esto, o viene un técnico con una presentación en el mes de octubre, ok, dice, yo tengo un área que puedo hacerlo. Y ahí piensa en preparar el suelo y hacerlo. Normalmente esos son los más difíciles. ¿Por qué? Porque ahí empieza a mover el suelo, está moviendo el suelo para emparejarlo, para sacar las raíces de los cultivos de los años anteriores. Limpieza de raíces, en línea general invierte mucho y es difícil acumular agua, no tiene cobertura. Nos pasa en un trabajo que estamos acompañando, nos pasa también eso. Entonces, pero solamente acompañamos, pero vemos las dificultades. No es que no se puede hacer, sí, pero tiene sus límites. Lo bueno es ahora, en este marzo, abril, estar pensando, bueno, yo voy a hacer un plan y voy a hacer el otro año tanto de maíz, tanto de sorgo, tanto de soja o tanto de chía, y bueno, voy a preparar un área, sí, X. Entonces ahora ya empezar en invierno, trabajar, emparejar, arreglar y tal vez con la primera lluvia plantar algo, pero también sale la regeneración natural, sale. Viene la primera lluvia, hay un montón de gatón que sale, ese gatón es fácil de controlar. ¿Con qué se controla? Con glifosato. Pero como es como una germinación, cuando es nuevo, es fácil. Es fácil. Ahora, si es una mata vieja, como decimos nosotros, sí, sí. Ahí el gato es muy retobado. Ya me hizo pasar mucho porque yo creía que con esto lo controlamos y lo aplicamos y no era así. Tienen sus condiciones, hay que esperar un poco, no ser muy ansioso. Yo normalmente soy un poco ansioso y acelerado, entonces me resulta un poco más difícil. Pero el año pasado se tuvo muchas experiencias muy buenas en el manejo, en las coberturas, resultados muy buenos en la soja. Yo creo que los resultados fueron óptimos a pesar de que tuvimos un mayo bastante lluvioso que nos causó mucha pérdida en la cosecha, ¿verdad? Y es triste porque vos estás con el productor viendo el trabajo de 4 o 5 meses en donde están las vainas, están secas y al tiempo no abre, las vainas sí se abren, brotan, se secan, vuelven a humedecerse. Bueno, pero a pesar de todo eso, los rendimientos fueron buenos, nos animan, pero hay que hacerlo siempre, no entusiasmarse también. Sí. En demasía. En demasías. Pero se ve que hay un entusiasmo fuerte ahora con la soja. Por lo menos en una colonia vecina de Neuland se plantó, por ejemplo, el año pasado 600, 800 hectáreas, este año pasaron más de 2.000, ¿verdad? Sí, están por los 2.500. Sí, o sea, hay un crecimiento vertiginoso, exponencial, si se quiere, del área de cobertura de soja, sí, plantación. Y en este momento también está con muy buena perspectiva de mercado del chía. Sí. Entonces, esto también animó a muchos a hacer agricultura, pero yo siempre, y mantengo, siempre, tipo los futbolistas que traen en memoria cosas de antes, pero recuerdo cuando hubo el boom, como decíamos nosotros, de la soja por los años 85, 95 en Itapúa. No voy a mencionar cosas así concretas que conozco. Hasta las personas que trabajaban en tornería se dedicaban a hacer agricultura, pensando que a todos nos va a ir bien. Y no es así. El que es agricultor, el que es ganadero, el que quiere combinar, combina, pero lentamente va entrando en el sistema. No se puede, porque vemos 1 año, 2 años buenos y decir, bueno, yo lo voy a entrar y voy a hacerlo a full porque dio muy buenos resultados. Cada año viene diferente, cada cultivo, el mismo soja, este año se presenta así, el otro año se va a presentar un poco diferente. Sí. Nadie nos puede decir que lo sabe todo, así que todos tenemos que seguir aprendiendo. Y cada año puede aparecer un fenómeno diferente. Cada año puede aparecer un fenómeno. De repente tenemos varios años muy húmedos en el periodo de la siembra y del crecimiento y hasta de la cosecha, pero pueden venir años secos. Yo eso siempre le comento a muchos productores que están en el sur, que preguntan cómo funciona. Yo le digo, no es así nomás como aparente. Lleva su proceso. Como digo, es un proceso de varios años
y si vos querés hacer un cultivo, tenés que empezar ya ahora a preparar para el otro año. No podés hacer 3 cultivos en 2 años, o 4 cultivos, o 5 cultivos en 2 años, como se puede hacerlo en la zona de Alto Paraná, Santa Rita. El girasol permitía eso. Sí. Ahora el mercado del girasol, el mercado no está mal, lo que no nos permite son las plagas. Sí. Entonces, todos esos factores siempre influyen, por eso hay que tener un buen asesoramiento. Por eso siempre agradezco a toda la gente, los técnicos que son de las colonias. Y con los cuales ustedes intercambian. Intercambiamos mucho, nos reunimos mucho, hacemos viajes juntos también, y ahí se charla mucho y uno aprende mucho de ellos porque tienen la experiencia de varios años, principalmente del manejo de agua y el manejo del suelo también. Acá en el Chaco Central creció mucho el área de cobertura ahora a través de agricultura, incluso extensiva. Muchos de los piquetes de ganadería, de pastura, de Gatton Panic se están transformando en plantaciones de soja hoy en día, previo obviamente limpieza, nivelación y demás. Yo creo que hubo algo así que como en las primeras décadas de la colonización, un auge de la agricultura, no tan extensiva. Luego vino el auge de la lechería y ganadería y creo que ahora el péndulo vuelve al medio y hay de todo ahora. O sea, ahora se combina una y otra cosa. De eso hablamos después de la pausa. Aquí estamos regresando con el ingeniero agrónomo Uwe Hütter del Servicio Agropecuario en Neuland, hablando de diferentes temas que tienen que ver con la producción. De repente es pendular, más agricultura, luego pasó más a ganadería y ahora como que vuelve a un tipo de equilibrio, inclusive, como ya dije, de los piquetes de Gatton Panic se pasa a un sojal de repente. ¿Esa dinámica de interacción entre los diferentes rubros es positiva, según tu observación? Sí, a mí es muy positivo toda diversificación. Esa es una diversificación tremenda, nos permite desarrollar muy bien. Estos son años realmente que yo lo veo muy positivo. Tenemos un precio de leche muy buena, una producción que se va también mejorando bastante. En las 3 colonias los últimos años, creo, tengo entendido así, según lo que yo comparto un poco con unos compañeros de trabajo que están en la parte de producción láctea, nos falta leche. Para decir, aquí hay fábricas que están sin poder hacer queso para la Semana Santa. Entonces, eso es muy positivo. La carne tuvo un precio muy bueno que también nos permite hacer más agricultura. Yo me animo a cualquiera a decir, bueno, hacemos algo para tu silo, para darle de comer durante el invierno, le haces una terminación fuera de época o tu recría estás mejorando, preparando las futuras madres, el futuro vientre, estás preparando en el invierno. No necesitas esperar otra vez 4 meses más hasta que puedas tener la vaca el quilaje para estar para la reproducción. Y bueno, entonces eso nos permite trabajar bastante en armonía con la ganadería y la agricultura. Los precios, uno un poco más, otro un poco menos, son momentos de mercado, pero crea una dinámica, crea un movimiento también laboral muy importante, que eso hay que destacar, y la economía empieza a girar no solamente sobre un eje, porque, qué sé yo, los años que tuvieron Aftosa se pasaron con muchas penurias, amargura. Porque estaban sobre un eje, sobre la ganadería solamente, sí. Casi, ¿verdad? Prácticamente. Entonces repercutió, golpeó muy fuerte eso. Sí, así. Yo lo entiendo muy positivo esto. Yo creo que se está invirtiendo, obviamente, en eso. Se está teniendo, en el futuro se va a tener una exposición muy grande acá en el Chaco. Ya se lo tuvo el año pasado, y eso está reflejando de que hay un dinamismo tremendo entre la agricultura y la ganadería, y se dan de la mano.
Pero obviamente siempre debemos tener en cuenta no llevarnos, siempre dejarnos llevarnos por la emoción de producir y ganar, sino también reponer. Antes se veía casi como competencia, o te dedicas a la agricultura o a la ganadería. Hoy son absolutamente complementarios. Son complementarios. Y justamente permiten ese equilibrio de no quedarte con un solo rubro. Hay años o ciclos en los cuales la ganadería está mejor, otros ciclos donde de repente la agricultura rinde mejor. Claro. Viendo así, creo que por unos años vamos a estar llevando muy bien este complemento de agricultura y ganadería. Debería ser siempre así. Ahora, el análisis del costo inmobiliario, ingeniero, he hablado con mucha gente que tiene alguna experiencia en esto y dicen, acordate de mí que si esto sigue así, muchas de estas parcelas de pastura van a transformarse en producción agrícola por una cuestión de lo que te rinde una hectárea al año, ¿verdad? En materia de carne o en materia de producción agrícola, llámese soja, sésamo, maíz, lo que sea. Ahora, ahí también hay que tener en cuenta muchos factores que no son tan económicos solamente, sino también la cuestión del medio ambiente, que es el hábitat de todo esto. Hay que cuidarlo. Hay que cuidar. Hay que cuidar mucho los productos que se utilizan. En eso enfocamos bastante. ¿Y cómo se controla eso? Orientando. Orientando. Nosotros no que el agricultor cambie cualquier cosa y aplique porque leyó por ahí o escuchó por ahí. Nosotros los productores, yo siempre me considero un productor porque soy parte de la cadena, pero como ingeniero agrónomo o como técnico o responsable de un sector agrícola o responsable de un grupo de productores, yo siempre tengo que ser el punto orientador entre el que vende y el que va a aplicar, porque el que es vendedor viene con un entusiasmo y un ánimo. Su producto es el mejor del mundo, va a liquidar todas las pestes que hay. Soluciona todo. Pero nosotros no podemos mirarlo ahí. Nosotros tenemos que ser justamente el punto que el fusible verá de decir, bueno, tranquilo, vamos a probar eso, a ver qué hacen. Hay un producto que nosotros lo reducimos creo que al 30%. De lo que era la dosis UAU de aplicación. La dosis se estaba usando 1 litro y ahora bajamos a 250, eso es 2,4-D. Eso es suficiente. 2,4-D. Y yo estoy luchando y sigo luchando con el producto porque es un producto altamente volátil. ¿Sí? Entonces podemos causar daños al ecosistema. ¿Y por qué lo usan a esa dosis? Y bueno, porque fueron recomendadas. Pero ¿sabe el daño? No conoce el daño. Entonces, nuestra función es enseñar el producto, acompañar. Yo siempre digo, no se olviden, yo no estoy transitoriamente, yo estoy viviendo acá, que estoy con mi familia, tengo mi casa y yo quiero vivir en un ambiente sano. Entonces, yo obviamente voy a procurar de todos los medios de que nuestro ambiente donde estamos viviendo sea el más saludable posible. Soy el primer interesado. Otro producto que se usa, que a veces tenemos que usar, y porque no tenemos muchas alternativas, como un paraquat en la desecación, entonces le decimos, bueno, cuidado, esto tiene esto y estos factores hay que tener en cuidado. Hay que usarlo con sus guantes, con sus trajes. Existe el equipo, ¿verdad?, de protección individual, le llaman. Las medidas de seguridad que se deben tomar. El tapaboca. Pero no el tapaboca, el plastiquito ese, el pequeño filtro, eso no sirve para nada. Lo que tiene que ser es con un filtro, no solamente el que utilizan contra el polvo, o lentes. Entonces, pero yo sigo viendo nuestros productores, los jóvenes normalmente no quieren usar porque me dicen, no, hace calor en el Chaco. El otro dice que a mí no me hace nada, y bueno, todas las historias que siempre trae eso, no es aquí solamente, es en todos lados, en todo Paraguay y Brasil, todos tienen siempre esa lucha de que la gente no quiere usar los equipos apropiados, ¿verdad? Ahora, sí estamos bastante reduciendo dosis de productos que son tóxicos o que pueden causar más daño al entorno. Estamos reduciendo eso, estamos reduciendo la dosis, estamos enseñando cada vez de cuidar las condiciones ambientales apropiadas. Por ejemplo, no viento, o no viento mayor a 10 kilómetros por hora o 8 kilómetros por hora, temperaturas no altas, si es posible, bien a la mañana. Hay un montón de factores que siempre recordamos, hablamos, insistimos, y en fin.
Ahora, mencionaste hace rato algo muy importante que tiene que ver con el suelo. El suelo no es solamente lo que vemos, arena u otro tipo de cosas, sino tampoco solamente la planta, la vegetación, sino hay microorganismos. Ujú. ¿Qué tipo de organismos hay en el suelo? Primero para Sí, el poder tratar de hacer entender también a todos o tratar de compartir este pensamiento. No es un sustrato nomás. Muchos hablan de es un sustrato sí, para las plantas. sí. El suelo es un ser viviente. Es un ser vivo. Es un ser vivo, tiene vida. Ahí tenemos una flora y una fauna muy interesante. Por eso siempre digo, cada vez que pasas con un rastrón o una arrastra, sea niveladora, estás matando un montón de hongos, bacterias, algas, insectos, huevos de lombrices, de antrópodos o artrópodos, perdón. No sé, es una inmensa cantidad de insectos y vida que hay que son necesarios. Esos hongos, por más que uno dice hongos, y parece que cuando es hongo todo es plaga, no es así. Son necesarios tanto las bacterias como esos hongos, como las algas, o no se me ocurre cuánto el nombre de otro tipo de especies más, ¿verdad?, que están en el suelo, que son necesarios. A cada vez que yo le paso con una rastra y le doy vuelta, estoy destruyendo. O sea, lo recomendable es tocarlo lo menos posible, dañarlo lo menos posible. Lo menos posible. Por eso lo que siempre con ese enfoque, con la siembra directa, nos anima mucho y nos entusiasma mucho porque se puede hacer, hasta el maní se puede hacer en siembra directa. Solamente que es porque tengo que entrar a remover, si no, no puedo extraer el grano. Sí. Entonces, porque a veces el pensamiento, algunos que son muy extremos en la parte de siembra dicen no se puede tocar el suelo, mover el suelo. Bueno, entonces ese es un extremo que yo digo que hay que saber combinar las cosas. ¿Cómo va a sacar la mandioca, por ejemplo, si no va a mover el suelo? Sí. Hay muchos factores, ¿verdad? Por eso hay que ser coherente y hay que adaptar. Sí. Todo esto yo tengo que tratar de adaptar acá a un sistema. Armar cobertura en un suelo rojo que tenemos como tenemos en el Alto Paraná y Itapúa, es más fácil armar una cobertura, pero tampoco nos dura mucho. Claro. Hacemos una breve pausa. Hoy estamos con el ingeniero agrónomo Uwe Hütter del Servicio Agropecuario de la Colonia Neuland y volvemos para la despedida. Estamos de regreso como para despedirnos. Hoy hemos hablado bastante de lo que es el suelo chaqueño en sus tres presentaciones principales, como el arenoso, el intermedio y el boscoso, y toda la dinámica que tiene que ver con lo que hacemos con el suelo en materia de agricultura, ganadería también. ¿Qué mensaje querés dejar a la gente que nos está observando, ingeniero, al respecto de esto que hoy estamos hablando? Hoy estamos hablando. No, en principio que tengan muy presente de que nosotros podemos combinar muy bien tanto la ganadería como la agricultura, se da muy bien la mano. No es necesario tener miedo que nosotros con el aumento de la agricultura vamos a estar contaminando todo el Chaco. No es necesario que eso ocurra. Puede ocurrir si tenemos un control irracional o un uso irracional de los agroquímicos. En nuestro criterio, concepto está cuidar el medio ambiente, preservar el medio ambiente, en fin, vivimos en este ambiente, entorno, entonces con más razón mezquinamos y cuidamos. Otro punto muy importante que siempre me gusta hacer recordar a los productores es que tenemos que hacer una cobertura, porque el suelo, como ya recién lo habíamos mencionado, es un ser vivo, necesita una actividad. Si le cuesta entender eso, observe el bosque, observe su barrera de protección contra el viento, y ahí va a estar viendo cómo hay un constante un desenvolvimiento
hay una Movimiento, armonía. hay un ciclo que Sí. van cumpliéndose de los vegetales o la foresta en sí. Y por otro lado, que siempre le hago recordar, no es un suelo inagotable. El Chaco es un suelo muy bueno, altamente rico en fósforo, potasio, una deficiencia tienen los microelementos, pero yo les pido a los productores, por más que las condiciones aún están muy buenas, pero vayan agregándole al menos lo que extrae. Muy bien. Entonces nosotros vamos a mantener por muchos años, generación tras generación, van a estar gozando de un buen suelo y tener también el beneficio y no recriminando a esta generación que pasa por haber mal Descuidados. usado. Gracias, ingeniero, por tu tiempo. Gracias. Para ustedes, hasta la próxima semana aquí en A Paso Firme por Red Chaqueña de Comunicaciones.